1. Muy bien. Acaban de responderme entonces cuáles son los factores de producción. Repeat after me. Chamba, digo, trabajo, capital. Vamos, vamos. Tierra. Tierra. Tierra, habilidades. Habilidades. Muy bien. 4 factores de la producción. Es decir, 4 factores que ayudan a producir los bienes, ¿ah?, o los servicios que vas a prestar al cliente, quien tiene las necesidades infinitas de satisfacer esas mismas necesidades. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver el mismo tema, pero explicado de otra manera. Digo, de otra manera. Acompáñenme en esta aventura fascinante de los factores de la producción. Adelante, señor director. Pero no se demore, pues, señor director, caramba, luces, cámara. Uy, el internet está lenteja, por mi madrecita. Apura, pues, internet. No me dejes mal, pues, internet, caramba. ¿Cómo me dejas mal, internet? ¿Qué pasa contigo, internet? Ahí está. Muy bien. Vamos a ver, ya le agarramos. ¿Listos? Uy, ya está, señoras y señores. Los factores de la producción. Ahí tienen ustedes. ¿Ya? Primero, la tierra. Es el factor en la que los humanos la encontramos en la naturaleza. Y se refiere al conjunto de recursos naturales empleados. Está compartiendo. ¿Cuánta razón tienes? No estamos compartiendo. ¿Qué profesor tan malo que no comparte con sus queridos estudiantes? Ahora sí, ahí está, ¿lo vieron? Ahí está. Ahora sí, lo estamos viendo todos. A ver quién me dijo sí, profe, ¿estamos mirando? Sí, profesor. Sí, Ya profesor. está, listo, estamos mirando. El factor tierra, entonces, se refería a ese conjunto de recursos naturales que se emplean en el proceso de producción, ¿no? El factor tierra comprende lo siguiente: el agua, el aire, ¿no?, la tierra misma, las plantas, los animales, los minerales y toda fuente de energía, gas, petróleo, ¿no? ¿Ya? La tierra, entonces, tiene unos recursos naturales que se localizan en el corazón mismo de la tierra y se utilizan para todos los procesos productivos de bienes comunes a todos los seres humanos. Entonces, el factor tierra, ¿ya?, lo encontramos en la naturaleza y se refieren a todos los recursos naturales empleados en el proceso de producción. El factor tierra comprende agua, aire, plantas, animales, minerales y todas las fuentes de energía. Por eso la tierra tiene recursos naturales que están dentro de ella o encima de ella, ¿no? Los factores productivos para el bien de toda la humanidad. Es el factor tierra. Ahí tienen ustedes, ¿no? La tierra produciendo, ¿no? Vamos a ver entonces cómo se clasifican todas estas cosas. El factor tierra se clasifica en dos: en recursos renovables, en recursos no renovables y en recursos permanentes. Esto sí, grábenselo, anótenselo, hagan un dibujo, no sé, un cuadro, pero esto viene de hecho en el examen. Segundo, esto viene de hecho como materia para que ustedes sepan de aquí en adelante qué cosa es la economía, ¿no?, en tanto y en cuanto a los factores de producción se refiere, ¿ya? Entonces, el factor tierra se clasifica en
recursos renovables, no renovables y permanentes. ¿Ya? Los recursos naturales, cualquier forma de materia o energía que exista de modo natural y puede ser utilizado por el ser humano. Esos son los recursos que están en la tierra, allí. ¿Ya? Los recursos naturales pueden clasificarse por su durabilidad, o sea, por lo que duran. Se dividen entonces en naturales y no renovables. ¿Ya? Los recursos naturales son la tierra de cultivo, el espacio para residencias e industria, o sea, para casas y fábricas, para depósitos de minerales, de agua, de pesca, ¿no? La vida silvestre y otros como los bosques que pueden servirnos como recursos naturales. Los recursos naturales entonces van a ser, por ejemplo, las tierras de cultivo, los espacios donde se hacen casas, industrias, donde hay minas, donde hay agua, donde hay pesca, donde hay vida silvestre natural, donde hay bosques de árboles naturales y otros bienes más, ¿de acuerdo? Ahí están los recursos naturales, miren ustedes. Todo lo que está aquí son recursos naturales. Ahora, vamos a ver por qué se le llama recursos naturales renovables. Allí están la fauna, las floras naturales de cualquier tipo, ya que todos aquellos pueden volver a surgir generalmente, ¿ya? Por naturaleza. ¿Ya? Hay algunos bosques que vuelven a crecer, las aves se reproducen, ¿no? Y todo eso se convierte en recursos renovables. ¿Ya? El propio suelo puede considerarse un recurso natural renovable, aunque hoy por hoy, gracias al hombre, está muy dañado. La ecología está difícil de volverse a recuperar, ¿no? Debido a su lento proceso de reforma. Además, los factores negativos que hacen que la tierra ya no tenga la rapidez de renovación como lo tenía antes. Hoy el factor climático lo está matando y lo está destruyendo. ¿Ya? Por ejemplo, el drenaje natural de una cuenca hidrológica puede perdurar indefinidamente y por medio de una gestión cuidadosa de su vegetación y sus suelos, y es posible controlar la cantidad del agua y su grado de contaminación. Pero debido al gran problema climático que tenemos, el agua se está agotando. Entonces, ese recurso natural también se agota, pero no porque no pueda reproducirse, puede reproducirse. Los Andes peruanos, cada estación de lluvia, ¿no? Cae nieve y lo que se derrite por factor del sol y se convierte en los ríos, eso se va renovando, porque los ríos se convierten en vapor, eso viene después, sube, se vuelve como lluvia, vuelve a caer como nieve y ahí se sigue renovando. ¿Pero por qué ya no se está renovando? Por el factor climático. Estamos destruyendo. Por eso los grandes nevados que hay en los Andes peruanos, por ejemplo, ya se han reducido, eran gigantes, ahora hay un pedacito así. ¿Por qué? Porque ya no llueve. A causa de la contaminación, del factor climático, estamos destruyendo el proceso natural de estos recursos. ¿Se dan cuenta? Ya no son recursos naturales renovables, se están convirtiendo en no renovables. ¿Por qué? Por culpa del hombre. ¿Ya? Nunca hemos podido hacer peor las cosas de lo que estamos haciendo ahora. ¿Ya? Sin embargo, a pesar de que se puedan utilizar estos recursos naturales para producir otros recursos, los cuales se utilizan en la producción de bienes y servicios para el consumidor. Y como ven, estos recursos se están convirtiendo cada vez en recursos más difíciles ya, más escasos. Se nos está agotando el agua, se nos está agotando la vegetación, se nos están agotando
los alimentos que se producen naturalmente, los bosques se están talando, las aves se están extinguiendo, ¿no? Las lluvias ya no hay, el mar está creciendo, ¿no? Y está inundando tierras, los volcanes están erupcionando. Hace 5 minutos acaba de haber un temblor en Lima, muchos no lo hemos sentido, pero mi sensor, mis antenitas de vinil han vibrado y me han dicho, atención, hay un temblor en este momento en Lima. Claro, no hemos notado muchos, ¿no? Pero mis antenitas de vinil sí lo han detectado. Hace 5 minutos exactamente, ahorita deben avisar. ¿Ya? El televisor se hizo así un ratito, ¿sí? Se hizo así un ratito y me acaban de avisar, aquí está, 3.8, con razón no lo hemos sentido, ¿no? Pero ha habido un movimiento por allí. Todas esas cosas, hijos, es porque el hombre no está siendo consciente de los recursos naturales renovables y los estamos convirtiendo en renovables. ¿Te das cuenta? Ese es el punto. ¿Ya? Entonces, toda la fauna y el conjunto de especies animales que habitan en una región geográfica, que son, por ejemplo, propias de un periodo geológico o que se pueden encontrar en un ecosistema determinados, ¿no? La zoogeografía se ocupa de la distribución espacial de los seres vivientes como los animales, ¿no? Por ejemplo, en la selva hay un recurso natural que se llama el recurso animal de los peces. ¿Ya? La zoogeografía se encarga de saber, por ejemplo, en qué mes aparecen, ¿no? En qué mes desaparecen, ¿no? Cuánto aparece, ¿no? Si es proporcionalmente más que el año pasado. Todas esas cosas se encarga la zoogeografía, ¿ya? Todos estos factores de estudio se deben a la temperatura, a la disponibilidad del agua, y como hay menos agua en el Perú, el río Amazonas, por ejemplo, cuando yo era joven, yo iba a Loreto a visitar esas zonas y el mar era así, digo, el río, llegaba a las orillas de la ciudad de Iquitos, de la capital de Loreto. Ahora el río Amazonas se ha hecho así de chiquito. ¿Por qué? Porque los Andes ya no tienen más agua ni hielo que derretirse porque el hielo se está acabando. Entonces, los peces ya no tienen cómo reproducirse. Su medio ambiente se está recalentando. Entonces, la zoogeografía hace estos estudios, ¿no? Debido a la temperatura, cuánta agua hay, si hay más agua que el año pasado. Todos esos factores bióticos, se llaman así, son los que van a determinar en cada región toda la vida de la fauna, de la flora que están en una región. Todo eso se estudia, ¿ya? Vean ustedes allí, ¿no? Toda la riqueza que tiene el Perú, ¿no? La flora es el conjunto de especies vegetales que se pueden encontrar en una región, en un territorio, ¿no? Son propios que se producen de acuerdo a periodos, ¿no? Que habitan en un ecosistema, ¿ya? Eso es importante tener conocimiento porque sabremos cuánto se produce, cuánto no se produce, cuánto se renueva, cuánto ya no se renueva, ¿ya? Por tanto, la flora, según el clima y otros factores ambientales, determinan la calidad y la cantidad de vegetación que tenemos. Por ejemplo, la selva peruana, queridos chicos, a causa de la deforestación, ya no está volviendo a renovarse. El hombre que deforesta, es decir, que corta árboles, que tala árboles, en vez de cortar solamente debería sembrar. Por eso, cuando vamos al mar, por ejemplo, hay tiempos en que el gobierno prohíbe la pesca de anchoveta. ¿Por qué? Porque ese tiempo de prohibición debe ser tiempo de que la naturaleza se renueve. Hay que darle oportunidad a la naturaleza para que se renueve. Pero si no le damos oportunidad, depredamos todo.
Vienen los barcos pesqueros industriales japoneses o de otros países, ingresan a nuestro territorio, pescan toneladas de anchoveta en el mismo barco que son fábricas, ahí los procesan y los sacan enlatado y se lo llevan. No miden la cantidad de pesca que hacen. Entonces, las cosas, nuestros recursos naturales renovables se están volviendo ya no renovables. ¿Por qué? Por culpa de nosotros. Es hora de conocer estas cosas. Es hora de conocer el mundo, estos factores de producción, el factor principal, ¿no? El factor tierra. Si no cuidamos el planeta, estamos fritos, ¿ya? Veamos ahora los recursos no renovables, ¿ya? Que son aquellos recursos que no pueden reponerse o que pueden reponer a lo largo de un periodo de tiempo extremadamente largos. Por ejemplo, incluyen los combustibles fósiles. ¿Por qué se les llama combustibles fósiles? Porque generalmente han pasado miles de años, y los animales, por ejemplo, antediluvianos, que se han cubierto, que se han quedado allí y a la tierra los ha cubierto, esos muchas veces se han convertido en carbón, en petróleo o en gas natural. ¿Ya? Existen otros elementos no renovables, ¿no? En la corteza terrestre hay cantidades infinitas de materiales que pueden ser aprovechados por el ser humano. Hay que saber buscar sistemas de reciclado de materiales, de ahorro y alternativas en su uso, especialmente en el caso de los combustibles que no pueden ser renovados ni reciclados. El mal uso de los minerales, el mal uso del carbón, del petróleo y del gas natural. Dicen, por ejemplo, que en el Perú tenemos grandes yacimientos de gas natural, pero los estudios dicen que el gas natural nos va a durar no más de 2000 años. Claro, usted dice, oh, es un montón de tiempo, claro, pero no piense solo en ti. Piensa en que durante 2000 años vamos a terminar con ese recurso. Y la pregunta es, ¿y qué hacemos para que este recurso se pueda reponer posteriormente? ¿Qué tenemos que hacer? Dejar, después de esos 2000 años, dejar de usar gas. Hay que buscar otras formas de uso de combustible. Hoy por hoy, todavía no, las grandes economías no quieren que saquemos eso al aire, ¿no? Hay autos que ya funcionan con agua. Hay autos y maquinarias que solo usan aire. ¿Mm? Y hay otros recursos que se están convirtiendo en combustibles. La electricidad, por ejemplo. Hay autos que aquí en Lima ya funcionan con electricidad, ¿no? Entonces, hay que dejar que estos recursos, ¿no? No renovables, que solo pueden renovarse cuando se les deja largos periodos de tiempo, ¿no? Como por ejemplo les decía, nosotros tenemos en el Perú ingentes cantidades de petróleo, pero hace siglos que estamos explorando el petróleo en el Perú, y todos los vacíos que quedan dentro de la tierra, que se utiliza ese petróleo, ¿estamos dejando algo para que con el venir de los tiempos se vuelvan a renovar? No. El hombre usa indiscriminadamente todo eso y el pobre planeta ahí se va muriendo, pobrecito. ¿Se dan cuenta? Por eso hay que buscar la forma de reciclar, de ahorrar. Hay que buscar alternativas de un buen uso, especialmente en el caso de esos combustibles que no pueden ser reciclados. ¿Se dan cuenta, chicos? Ahí tienen ustedes los recursos que no se renuevan o que se pueden renovar con el transcurrir del tiempo si dejamos de utilizar.
Por eso los recursos naturales permanentes son aquellos que, como su nombre lo dice, el tercer elemento, ¿no? Permanecen en la naturaleza. El agua, el aire, se llaman permanentes porque son recursos que aprovechamos, ¿no? De manera, vamos a decir así, pequeña, ¿no? Frente a la magnitud que tiene este recurso. El agua, por ejemplo, el agua dulce se nos está acabando, pero hay bastante agua de mar, ¿no? La energía solar, ¿no? Se nos va a acabar a larguísimo tiempo el sol, pero hay que utilizarlo. Podemos usar la energía del sol. ¿Te das cuenta? El agua, el agua del océano. Yo he ido a algunos países del mundo y les cuento la experiencia, por ejemplo, de las islas que están al frente de Venezuela en el Atlántico. La isla de Curazao, por ejemplo, es una isla que está en el Atlántico. Ellos no tienen agua dulce. ¿Qué hacen ellos? Ellos tienen una industria de potabilización del agua de mar. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Ah? Ellos potabilizan el agua de mar, que es salada. Una vez que lo hacen potable, llegan a las casas. Luego los embotellan, se vende. Por eso el agua en la isla de Curazao es el elemento más caro que existe. Y de allí la justificación, chicos, que en países pequeños como estos, muchas veces el bañarse es un lujo. Por eso muchas veces ahí la gente, y aquí los latinos a veces los insultamos, ¿no? Gringo cochino le decimos, ¿no? No, no es cochino. Lo que pasa es que algunos de ellos no tienen agua potable como lo tenemos nosotros. Tú te das el lujo de bañarte todos los días antes de entrar a clases. Ellos no. Ellos se bañan una vez al día, cada 15 días. ¿Por qué? Porque el recurso agua que ellos utilizan no es agua natural, no es agua dulce, no es agua de los ríos. Es agua del mar potabilizado. Y potabilizar el agua de mar es caro. Y por eso no puedes utilizar el agua de manera indiscriminada, como a veces aquí en el Perú nos damos el lujo, ¿no? Llega febrero y ¿qué hacemos? ¡Blum! Nuestras piscinas ponemos en la calle, nuestras piscinas de plástico, nos vayamos 3 días y ¡blum! Los tiramos. Nos damos esos lujos que no deberíamos hacer. Porque también a nosotros se nos está agotando ese recurso natural permanente que es el agua. Ya no es tan permanente, ya no tenemos agua. Al 2025, queridos niños, que está aquí cerquita, probablemente en Lima ya no haya agua. Ahí va a ser la cosa. ¿Ah? Por eso, lamentablemente, estos recursos, como el de la energía solar, la atmósfera, el agua de los océanos, ¿no? El sol y los planetas, sabemos bien que están condenados a desaparecer. Que ellos se requieren millones de años comparándolo con la duración de la vida humana para poder volver a. ¿Ah? Por eso decimos que cosas como el Sol, planetas como el Sol, son recursos permanentes, ¿no? Porque tienen duración más larga que nuestras propias vidas, pero algunos de ellos ya se nos están acabando, pues. El aire está contaminado. Cada día más contaminamos el aire, que es un recurso permanente. Ya no podemos respirar. Les cuento que en algunos estados, ¿no? Ahí en el norte, en Estados Unidos, estados como por ejemplo Los Ángeles, en California, a la gente ya no le permiten salir todos los días a hacer footing. ¿Por qué? Porque la gente que sale a hacer deporte consume oxígeno. Y como el aire está contaminado, entonces solamente les dicen días de salir a hacer footing, lunes, miércoles y domingo. Y deben salir en tal horario. ¿Por qué? Porque el aire, que se supone que es un recurso natural permanente, ya no es tan permanente. Ya no se puede renovar. ¿Te das cuenta?
Hay que cuidar lo que es nuestro. Sin embargo, el ser humano lo está destruyendo. Ahí tienen ustedes cómo se divide el factor tierra, ¿no? Ahí está todo bonito, explicadito. ¿De acuerdo, chicos? Ahí tienen también el capital, qué cosa es, ¿no? El capital físico, ¿no? Los elementos materiales, las máquinas, los edificios, ¿no? El capital humano es la educación y la formación profesional de los empresarios y trabajadores de una empresa. El capital financiero que ya vimos, ¿no? Es el dinero, ¿no? Que se necesita para fundar una empresa, para mantener su actividad, ¿no? Eso es el empresario que invierte y trabaja día a día, el socio capitalista, ¿eh? No trabaja a diario, pero su dinero está allí trabajando para él, ¿no es cierto? Los tipos de capital, ahí tienen ustedes. Ahí se explica todo, el capital humano. Lo más importante es la gente, ¿no? Ese es el capital humano. El trabajo, ahí está. ¿Qué significa? Bien explicadito, bonito. ¿Qué cosa es? ¿Cómo se divide? ¿Ya? Después viene la tecnología o lo que hemos visto en el video, las habilidades empresariales, ¿no? Es el conjunto de procedimientos utilizados para producir bienes y servicios, según la tecnología que se pueda utilizar, ¿ya? Pueden ser, por ejemplo, la producción manual, el ser humano proporciona fuerza y manejo de las herramientas. Utilizas las herramientas así como yo estoy utilizando la computer, ¿no? La producción mecanizada, las maquinarias que proporciona la fuerza para trabajar, para manejar las herramientas, la producción tecnificada, todo eso son las habilidades que el hombre emplea en la fabricación de esos instrumentos que le ayuden a una mejor producción. Por eso la tecnología en cada empresa viene como ese elemento que le va a ayudar en sus habilidades, en lo que produce, en sus actividades, en su capacidad financiera, ¿ya? Y podrá elevar el nivel de desarrollo del país o de la empresa en que se encuentra. Y ahí tienen ustedes el factor empresarial. Todo eso está puesto en el factor habilidades y tecnología, donde el factor empresarial, ¿no?, es todo lo que se utiliza para la producción del recurso. Se da a través de esa capacidad organizativa, de habilidades que tienen las personas, es esa capacidad empresarial que tienen las personas para su organización, para organizar el proceso de producción, así como en casa, ¿no? La casa es una empresa. Papá y mamá, que son los factores que usan la tecnología, que usan sus capacidades para organizar la empresa. Y ellos utilizan los distintos factores, ¿no? Utilizan inclusive los recursos naturales de la tierra, utilizan el capital, cuánto ganan cada fin de mes para organizar bien cuánto hay que producir, ¿no? Cuánto hay que gastar, ¿ah?, para organizar bien el proceso de cuánto se puede producir, cómo se va gastando los recursos humanos que tenemos en casa, cuánto estamos invirtiendo en Chilón, cuánto estamos invirtiendo en Yajaira, cuánto estamos invirtiendo en sus estudios, ¿no? Eso se llama capacidad empresarial, el factor empresa. En casa hay que mirar la casa como una empresa y por eso hay que saber organizarse y cuidarse y no estar haciendo gastos excesivos. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, entonces dejamos de compartir, ya nos faltan algunos minutos y dejo allí para que ustedes me hagan preguntas preguntonas, me hagan alguna sugerencia. Profesor, ¿qué se puede hacer en la tarea? Muy bien, qué buena pregunta. Pueden hacer una tarea, por ejemplo, descubriendo los factores de producción o explicándome uno de ellos, ¿no?, con su fotito respectiva, ¿no? ¿Está bien?
Y dibujar. ¿Un qué? Y Y dibujar. Un dibujo, por ejemplo, ¿no? Un dibujo. Ahí factor tierra, pin, 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 ahí me pones unas plantas, una cosa. Esto es una imagen, ¿no? De repente un resumen, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Tienen tiempo? Hoy es 22. Tienen tiempo hasta el día 29. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Nada? No creo, profesor. La economía solo tiene esos 4 factores o hay más todavía. Hijito, ¿la economía qué? Solo tiene esos 4 factores. Los factores de producción, 4 factores. Son 4 factores de producción. Pero hay más factores de otros tipos. Diferentes tipos, como ya hemos descrito, pero están enmarcados dentro, por ejemplo, en el factor tierra, ¿qué cosa hay? No solamente en la superficie, sino en el interior de la tierra. ¿Qué cosa está? La minería, está el agua, la hidrografía, por llamarlo de un nombre mejor, está el aire, ¿no? Está la energía solar. Nos vamos, chicos, 9:27, nos vamos, vayan a la clase siguiente. Aquí